Buen día, estudiantes, bienvenidos al curso de asistencia de proyectos de inversión. Bueno, jóvenes, en esta semana vamos a ver sobre todo lo que referente a la información económica del mercado. Bueno, como bien recuerdo, nosotros hemos estado hablando de lo que es el estudio de mercado, ¿no? Hemos visto desde una perspectiva el comportamiento de la demanda, del comportamiento de la oferta y también el comportamiento de los costos. Ahora ya vamos a ver, ¿no? Para una correcta formulación y preparación de un proyecto, más que uno debe considerarse 4 estudios de mercado. En esos 4 estudios tiene que estar, ¿no? Del proveedor, del competidor, del distribuidor y del consumidor, ¿ya? Entonces, estos 4 principales aspectos, ¿no? Que forman de parte del estudio de mercado y para una correcta formulación de proyectos de inversión, entonces nos va a, ¿no? Al final, disminuir los errores, ¿no? Que pudiéramos tener, ¿no? En el desarrollo de un proyecto. ¿Qué nos dicen? Entonces, cada uno de ellos proporciona una gran cantidad de información útil para evaluar el proyecto, a la vez que su omisión puede inducir a graves errores en la decisión, ¿no? De su aprobación o rechazo. ¿Ya, joven? Entonces, ¿qué nos quiere decir? ¿No? Que para formular nuestro proyecto tenemos que tomar en cuenta o considerar esos 4 aspectos, ¿no? Que son el proveedor, el competidor, el distribuidor y el consumidor. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un pequeño gráfico, ¿no? Por ejemplo, tenemos en esta parte, este es el proyecto, ¿ya? Este es nuestro proyecto de inversión. Por una parte tenemos nuestros proveedores, por otra parte están nuestros ¿no? competidores, nuestro distribuidor y nuestro cliente, ¿no? Están, ¿no? interrelacionados, ¿ya? Entonces, bueno, en este caso, ¿no? hablamos cuando el proyecto, ¿no? se inserta en el mercado global, deberá vincularse, ¿no? con el grupo de proveedores que hoy se abastece a la competencia, con un grupo de clientes o consumidores, ya sea, ¿no? de forma directa o a través de intermediarios, ¿no? Entonces, nosotros, ¿no? cuando lanzamos un proyecto, ¿no? estamos con todos, ¿no? Estamos conviviendo, por decirlo así, con nuestros proveedores, con nuestros competidores, distribuidores y nuestros clientes, ¿no? Existe una relación, por decirlo así, directo o indirectamente con ellos, ¿ya? Ahora vamos a pasar a estudiar, ¿no? sobre el mercado del proveedor. Entonces, ¿en qué estará? Como bien sabemos nosotros por concepto general, proveedor es aquello, ¿no? que nos va a nosotros proveer, ¿no? Como bien dice, valga la redundancia, los insumos, la materia prima, ¿no? Aquellos que van a hacer formar parte, ¿no? Para nosotros, para elaborar o durante el proceso de un servicio, ¿no? En el mercado de los proveedores se debe estudiar 3 aspectos fundamentales. ¿Cuáles serán esos 3 aspectos fundamentales? Primero, el precio, la disponibilidad y la calidad de los insumos. Ya, como bien les decía, ¿no? Son aquellos que nos van a proveer, ¿no? insumos, materia prima. ¿Ya? Entonces, en primer parte, ¿no? El precio ¿a qué estará referido? El precio de los insumos determinará una parte de los costos del proyecto e influirá en el monto de los inversionistas, tanto en activos fijos como ¿no? de capital operativo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros, por ejemplo, estamos, bueno, ¿no? sigamos con el ejemplo o con el negocio que está en las mascarillas, ¿no? Entonces, si tenemos por ahí un proveedor, ¿no? Con unos insumos, ¿no? Que nos están vendiendo insumos y de ahí pasa, ¿no? De acuerdo a las especulaciones, sube sus insumos porque, ¿no? Dice, no, ¿no? Mi cliente está vendiendo, voy a subirlo un poco más. Entonces, ¿qué hace eso? Hace que nuestros costos fijos, ¿no? Costos variables se va a incrementar, ¿no? Entonces, va a incrementar si nosotros vamos a tener que bajar un poco el precio y por ende vamos a tener, ¿no? Disminuir la utilidad. Es importante, ¿no? que tengamos en cuenta los precios, ¿no? en el caso del proveedor. La disponibilidad de los insumos ya se deduce, ¿no? del estudio de la existencia de capacidad productiva en toda cadena de abastecimiento y determinará ¿no? definitiva al costo, ¿no? al cual podrá adquirir el proyecto. Entonces aquí nos dice que, ¿no? nuestros proveedores, ¿no? tengan la capacidad de abastecernos, ¿no? es decir, un stock suficiente o una capacidad de poder, ¿no? cada cierto tiempo, es decir, si nosotros estamos vendiendo y se nos agota, ¿no? Entonces obviamente vamos a requerir más insumos o más materia prima que, ¿no? De acuerdo, ¿no? Cualquier actividad que vamos a producir, entonces si nosotros vendemos más, obviamente vamos a, ¿no? a requerir más, ¿no? que nos abastezca más, ¿no? Entonces, tiene que haber disponibilidad, ¿no? de los insumos.
La calidad ya se asocia con estándares de requerimientos basados en especificaciones técnicas de los insumos, es decir, del requerimiento que nosotros vamos a hacer, ¿no? Con ciertas características, con ciertas especificaciones, es decir, nosotros como empresarios, ¿no? O como en nuestro proyecto no debemos bajar pues la calidad, ¿no? La calidad debe ser no tanto también, ¿no? O sea, una super calidad, porque siempre de acuerdo al público en el cual nosotros nos estamos enfocando, ¿no? Para una población, ¿no? Medianamente, ¿no? De ingresos medianamente, entonces la calidad pues va a ser una calidad estándar, ¿no? No va a ser una calidad superior porque tendríamos que no, elevar los precios, pero tampoco podemos nosotros por el hecho de nuestro nombre, ¿no? Como conservar como empresa o si estamos lanzando en los mercados, pues no podemos vender con no insumos o productos que sean pues de baja calidad, ¿no? Pues, eso está enfocado, ¿no? En lo que es en el mercado del proveedor, jóvenes. Ahora pasamos a ver el mercado del competidor. Bueno, igual, ¿no? De igual forma, sabemos ¿no? Tenemos concepto de competidor, aquellos, ¿no? Negocios, empresas que venden productos similares a lo nuestro, ¿no? Es decir, una competencia de manera directa o indirecta, ¿no? Entonces, quizás hemos escuchado esos términos. Entonces, tiene doble finalidad, ¿no? De permitir al evaluador conocer el funcionamiento de empresas similares a las que se instalan con el proyecto y de ayudarlo a definir una estrategia comercial ¿no? Con ellas. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a ¿no? vender computadoras o vamos a prestar algún servicio de restaurantes, ¿no? O a delivery, obviamente ya existen empresas que ya están prestando el mismo servicio, entonces, ¿qué nos va? Si tenemos una competencia directa o incluso más aún, ¿no? Pasa que está, ¿no? A media cuadra o junto, ¿no? Junto a esa empresa, pones tu empresa. Entonces, ¿con qué finalidad? Con la finalidad que tú ya sabes cómo está operando esa empresa y también sabes las deficiencias que puede tener. Entonces, ¿qué haces tú? Como ya has visto que tu competidor directo, ¿no? Te va a ofrecer información, ¿no? Te va a ofrecer información, ¿no? Por ejemplo, uno que no es experto, ¿no? Que recién se está entrando al campo del negocio, cómo emprender, entonces te va a ayudar bastante a conocer, ¿no? Y a evaluar, ¿no? Tu proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nos hablamos, ¿no? Que nadie sabe de clínicas obstétricas o fábricas de redes de pesca o tratamientos de aguas servidas, ¿no? Entre muchos. Por tal motivo, ¿no? Si tenemos cerca o conocemos empresas, nos va a permitir conocer cuánto es lo que cobra, ¿no? Cómo es el tratamiento, ¿no? Cómo es el manejo, ¿no? Por decirlo así. ¿Ya? Entonces, nuestro competidor directo nos va a dar información para nosotros emprender un proyecto. Entonces, y tenemos también, ¿no? De parte, ¿no? El competidor indirecto, ¿no? En este caso ya buscar, ¿no? Relaciones comerciales, es decir, por ejemplo, la asociación, ¿no? De empresarios del rubro, ¿no? Del calzados o de textilería. Entonces, todos ya, ¿no? Por ejemplo, si hay algún problema o algo, ¿no? O el Estado quizás quiera sacar una normativa que, ¿no? Va a impedir que vendamos productos, nos relacionamos, ¿no? Con nuestros competidores de manera indirectamente, pero ya no ciertos, no, se puede asumir algunas responsabilidades, ¿no? Entonces, por ahí está, ¿no? Es el campo del competidor directo. Mercado del distribuidor. Entonces, hemos visto, ¿no? Del competidor, ahora va del distribuidor. El distribuidor será, pues, ¿no? Aquella persona, ¿no? Pues, en muchos casos, especialmente cuando el proyecto estudia la generación de un producto más que de un servicio, la magnitud del canal de distribución para llegar al usuario o consumidor final, ¿no? Explicará parte importante de su costo total. Es decir, a veces muchas empresas utilizan intermediarios, ¿no? Existen intermediarios en los cuales, por ejemplo, no prestan directamente un servicio, sino existe como una service, ¿no? En el cual, ¿no? Se va a encargar de distribuir tus productos o no de repartirlo. Por ejemplo, ahora está bastante esa actividad, ¿no? Por el día que muchos en esta situación ¿no? de la pandemia, pues no se acercan al local, sino que piden delivery, no en delivery, pues otro, ¿no? Es un intermediario, ¿no? Porque tú no estás directamente, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Al igual que cambian los gustos y preferencias de los consumidores, los insumos y formas ¿no? de funcionar de los proveedores y muchas otras variables que se insertan en cualquier proyecto, ¿no? En los sistemas de distribución
Por ejemplo, la velocidad con que Internet ha sustituido parte de intermediación era imaginable por muchos distribuidores, ¿no? Entonces, actualmente jóvenes ya estas, ¿no? Hasta un poco, como decirlo así, están desfasando, están quedando en la historia, ya que todos, ¿no? Directamente o indirectamente, pues no están contratando un agente de ventas, por ejemplo, sino directamente, ¿no? Hacen su publicación, ¿no? Un poco de publicidad, pagan en las redes sociales, en Facebook, en YouTube o en Instagram, ¿no? Entonces, ya no necesito, pues el Internet va a llegar mucho más rápido que tu intermediario, ¿no? Es decir, tú contratas un agente, un vendedor, un agente de ventas, va a tener, ¿no? Hacer su plan de trabajo, va a tener ¿no? Que ubicar cuál es el lugar, cómo llegar a, ese, ¿no? a esa población. Entonces, pero la Internet, jóvenes, ha sustituido esas intermediaciones. Como dice en este concepto, la velocidad es, pues, en cuestión de unos segundos ya está la publicación y ya lo puede estar viendo tu producto, ¿no? Cualquier consumidor o cliente. Ahora pasaremos a ver el mercado del consumidor. Entonces, el mercado del consumidor, jóvenes, bueno, sabemos, ¿no? Es quien realiza la compra, ¿no? La información que entrega el mercado es por lo general, ¿no? La más importante para el proyecto, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a comprar, ¿no? Por decirlo así, ¿a quién le vamos a vender? Nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿A quién queremos vender? ¿Cómo le vamos a vender, ¿no? ¿Cómo, no? ¿Cuál es el medio de pago? ¿Cómo es, no, más fácil, ¿no? Llegar a ese cliente, ¿no? Ese consumidor. Dos aspectos que aún, ¿no? Aunque son considerados como sinónimos, ¿no? Por muchas personas, ¿no? Deben ser diferenciadas en numerosos proyectos, que son el consumidor, el cliente. Ojo con eso, jóvenes, ¿no? Entonces nos quiere decir que no, tanto una cosa es consumidor y otra cosa es cliente, ¿no? Como dice, muchos ¿no? Confundimos eso, ¿no? Ese término que, ¿no? Lo denominamos como si fuera igual, ¿no? Pero aquí, ¿no? Nos da la diferencia. El primero es quien usa el producto, perdón, es quien usa el producto. Y el segundo es quien compra o decide su compra. Entonces, nos dice que ¿no? el consumidor es quien usa el producto, ¿ya? Y el segundo es, ¿no? Es quien compra. Entonces, el cliente es quien hace la compra y él es el que, ¿no? Usa el producto. Entonces, ¿en dónde se da este caso? ¿Ya? Ojo, ambos influyen, ¿no? En los niveles o volúmenes de venta, ¿no? Ambos, o sea, si tú te has enfocado tanto el consumidor como tu cliente, ambos te van a dar, ¿no? Ventas. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo claro es, ¿no? Cuando se elabora ropa, alimentos, juguetes para niños, ¿no? O para recién nacidos, ¿no? Es imprescindible conocer del consumidor. El consumidor, ¿quién es en este caso? El recién nacido, ¿no? Entonces, ¿y quién es en este caso el cliente? Es, ¿no? El papá o la mamá, ¿no? O en este caso los abuelitos, ¿no? Entonces, también, ¿no? Pero en principal, ¿no? De igual forma, ¿no? Cuando se van también a un pediatra, ¿no? ¿Quién es el que es el que elige o es el que paga? Es pues ¿no? El papá o la mamá, ¿no? Pero quienes consumen son pues el servicio son los niños, ¿no? Los niños o los bebés, ¿ya? Entonces, ¿no? Un poco confuso quizás, pero jóvenes, aquí, ¿no? La diferencia, ¿no? Entonces, el consumidor es quien usa el producto o quien, ¿no? hace uso del servicio, y el segundo es quien decide comprar o quien paga, por en otras palabras, jóvenes, ¿ya? Entonces, eso está enfocado en nuestro mercado del consumidor. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Nos estamos pidiendo hasta la próxima clase.